Datos de 2018 revelados por la Secretaría de Salud apuntan que a partir de 2007, las mujeres en Ciudad de México pueden elegir si continúan con su embarazo o lo interrumpen. Y desde entonces han sido atendidas 194,153 mujeres de todo el país. De este tema vamos a hablar aquí, en Juzgue Usted. Doctora Dora María Sierra, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. ¿De qué? Con mucho gusto. Gracias. Doctor José María Soberanes, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Al contrario. Hace un par de semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió una norma oficial mexicana que está relacionada con la interrupción del embarazo en casos de violación. Y hasta donde tenemos entendido, esta publicidad que se le ha dado al hecho no corresponde exactamente con lo que realmente sucedió en el Pleno. ¿No es así, doctor Soberanes? Así es. Lo que sucedió en el Pleno fue únicamente analizar si había seguido el procedimiento de la Ley de Metrología y Normalización, la norma oficial mexicana, o no. Lo que se ha hecho, lo que se ha publicitado, pues son otras cosas, ¿no? Sí, llegamos a escuchar que se autorizaba la interrupción de un embarazo en casos de violación sin necesidad de que un ministerio público lo ordenara, simplemente por petición de la presunta agredida. A ver, esto sí es así, pero no en virtud de la sentencia de la Corte, sino porque lo establece una norma oficial mexicana desde 2016. O sea, es una cosa ya antigua, ya vieja en México, pero que ahora ha cobrado relevancia a raíz de esta decisión de la Corte, en donde no se metió a estos aspectos específicos, ¿no? Y se habló también en algún momento, doctora, de que podría revivirse la objeción de conciencia, que creo ya está plasmada en la legislación, ¿es así? Así es. Por un lado, la misma norma 046 establece la posibilidad del personal de salud, médicos y enfermeros, de oponer objeción de conciencia para justamente practicar abortos. Y además hay una reforma del año pasado a la Ley General de Salud que también reconoce el derecho del personal de salud a la objeción de conciencia en general, ¿no? O sea, la objeción de conciencia es un derecho humano que se fundamenta en la libertad de pensamiento, libertad ideológica, libertad religiosa y que permite armonizar conflictos de derechos. En términos más llanos, doctor Soberanes, esta objeción de conciencia querría decir, en el ámbito de la salud, que si por mis creencias religiosas yo como médico no creo en la interrupción de la vida, puedo oponerme a practicar un aborto. Efectivamente. Si yo por convicciones religiosas o no religiosas de cualquier tipo, digo, yo no practico abortos, tengo la posibilidad de no hacerlo, siempre y cuando exista alguien que pueda prestar este servicio médico, ¿no? Exacto. ¿Está en riesgo esta objeción de conciencia? Porque se ha mencionado en estos días, durante las discusiones de este no fallo aún de la Corte, se ha vuelto a revivir el tema de la objeción de conciencia. Sí, de hecho está por resolverse una acción de inconstitucionalidad que se presentó el año pasado en contra de la adición a la Ley General de Salud, que reconoce el derecho de objeción de conciencia. En la acción de constitucionalidad no cuestionan la objeción de conciencia en sí, sino los términos tan amplios en los que se reguló. Y pues los que presentaron esta acción, la CONAPRED, la CNDH, consideraron que era demasiado amplia, que había que poner límites. ¿Cuáles serían esos límites de la objeción de conciencia? Pues básicamente la jurisprudencia de derechos humanos interamericana concretamente ha establecido lo que se conoce el test de razonabilidad, ¿no? Que son 3 pasos para ver si se justifica una restricción. Que esté en una ley, la restricción que esté en una ley democráticamente aprobada, que responda a una finalidad reconocida expresamente en el tratado. Concretamente, cuando se habla del derecho a libertad religiosa, pensamiento y conciencia, se establecen motivos de salud
de moral, de orden público, no se puede como hacer una interpretación amplia. Y tercero, la proporcionalidad, es decir, que no haya otro recurso menos restrictivo para la conciencia del objetor que se pueda oponer, cosa que pues a veces eso es difícil que suceda. ¿En los legisladores priva también la objeción de conciencia? Porque hemos visto que, por ejemplo, la Ciudad de México es pionera en el tema de la interrupción de embarazo hasta las 2 semanas de gestación. Sí. Pero hay algunos congresos estatales que han rechazado esas medidas, incluso han penalizado la práctica del aborto. ¿Los legisladores también lo habrán hecho por objeción de conciencia? Bueno, pues simplemente yo creo que no lo han despenalizado. Estos son cosas que vienen de muy, muy atrás, ¿no? En todos los casos, porque también hay que decir que el aborto no está totalmente penado en toda la República, ¿no? Siempre hay supuestos que se va viendo, caso de violación, el aborto terapéutico, etcétera, que sí se van permitiendo, ¿no? Y esto que menciona que fue pionera la Ciudad de México en el aborto, también lo fue en la objeción de conciencia. Pues cuando despenalizan el aborto, a la vez establecen la objeción de conciencia, ¿no? Ah, muy bien, eso no lo sabía yo personalmente. Sí. ¿Cómo resuelve la Ciudad de México los casos de objeción de conciencia de sus médicos? Pues efectivamente en 2007 se empezó a practicar el aborto en los hospitales públicos del DF, sí hubieron solicitudes de objeción de conciencia. Ahí la Autoridad de Salud del DF lo que hizo fue ubicar a los médicos objetores en unas clínicas, concentrarlos, digamos, de 18 clínicas de ginecobstetricia que había en aquel momento. En 9 no entraron al programa ILE, que era interrupción legal del embarazo. Esta controvertida sesión de la Suprema Corte, donde no supimos realmente qué fue lo que sucedió, porque su comunicado de prensa decía otra cosa, ¿tiene una continuación? Sí, porque no se resolvió el asunto. Esto es importante. Se desechó el proyecto del ministro Pardo Rebolledo, que se había presentado. Y, claro, ya se dieron los argumentos de todos los ministros, ya más o menos se puede saber por dónde va a venir la cosa, pero se tiene que presentar un nuevo proyecto y se tiene que volver a votar para que ya sea sentencia definitiva, porque hoy esto no es firme, ¿no? ¿Y lo retoma el ministro Pardo Rebolledo el tema o es otro ministro? Se le va a ir a otro ministro, se va a retornar y en la sesión nada más dijeron que se returne, no sé qué ministro va a ser el segundo proyecto de este asunto. No sé, pero a mí me da la impresión de que recientemente la Suprema Corte de Justicia ha querido brindarnos una imagen de muy liberal. Pues sí, efectivamente, la integración de la Corte ahora pues es otra y pues estos son como, digamos, de los primeros fallos de la nueva integración. En general sí la Corte ha sido liberal en los últimos años, aunque también podemos pensar que está la resolución sobre, se impugnaron las reformas constitucionales en los estados que protegían la vida desde el momento de la concepción y finalmente la Corte las avaló por el derecho de autodeterminación de las entidades federativas. Claro, su soberanía. ¿Y exactamente cuál era el fondo? ¿Por qué la NOM 046 se puso a discusión? El tema es, para expedir una NOM se requiere seguir un procedimiento en el cual hay que darle intervención a los sectores involucrados, darle publicidad, que haya una discusión, ¿no? Y finalmente ya se aprueba. Ese procedimiento no se siguió respecto a esta NOM. Entonces la cuestión es si caíamos en un supuesto de excepción que permite la propia ley o no cabíamos, ¿no? Era un poco el debate que había. ¿Y cuáles serían los sectores involucrados los que tendrían que haber participado? Bueno, pues yo creo que todo interesado, para empezar, médicos, ¿no? Pues, también escuchar a los grupos de la sociedad, que aunque no sean médicos, grupos pro vida, grupos pro aborto. Yo creo que habría que haber escuchado a todos, ¿no? Esto que nos comentaba el doctor Sobaán es por cuanto a los aspectos de forma, pero en el fondo, ¿qué se tenía que discutir? En el fondo, esta norma se impugnó porque prevé
invade o se considera que es invasora de la competencia local en materia penal porque reconfigura el delito de aborto. Es más, hasta lo cambia de nombre, ¿no? Ahora ya no es aborto, sino es interrupción voluntaria del embarazo. Y por otro lado, también el delito de violación, porque establece que con una simple declaración bajo protesta de decir verdad, toda mujer a partir de los 12 años, sin necesidad de ir acompañada de su padre o tutor, puede acudir al centro de salud y le tienen que administrar el aborto, ¿no? Entonces, la anticoncepción de emergencia o el aborto, sin necesidad de denuncia ante el Ministerio Público. Y pues esto cambia o invade la competencia local en cuanto a la materia penal, por un lado. Por otro lado, pues está el tema de la impunidad del violador. Muchas veces lo que pasa en estos casos, el mismo violador, que puede ser un familiar, pues es el que lleva a la menor de edad a abortar. Y no hay modo de prevenir esto, ¿no? O sea, lo que se piensa es que se tienen que poner medidas también de fondo para erradicar el tema de la violencia sexual y concretamente la violación de las mujeres y en particular de las menores de edad, ¿no? Entonces, invade la competencia de los estados en materia penal y en materia civil. ¿Por qué? Porque es competencia de los padres, ¿no? El tema, o sea, no se puede hacer a un lado a los padres para, sin conocimiento de los padres, practicarles un aborto. Definitivamente. ¿Y qué institución o qué entidad fue la que presentó esta controversia? Baja California fue uno de los estados que reformó su constitución para proteger la vida y se fue a la Suprema Corte. Esto se fue impugnado y ahí no se alcanzó la mayoría para declararlo inválido. Entonces ya ha sido un tema constante el aborto y Baja California, ¿no? Pues sí. Doctor Sobeanes, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Al contrario, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Doctora Sierra, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Con mucho gusto. La discusión sobre la constitucionalidad de una norma oficial mexicana en materia de salud llevó a la Corte a revivir el tema del aborto y de la objeción de conciencia. De eso platicamos esta noche con nuestros invitados, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.